Hola amigos de la Academia del Aire. Hoy les contaremos sobre un hombre llamado William Seymour. Se dice que fue como un acelerante del movimiento pentecostal en el siglo XX y de esa manera convirtió un pequeño establo en la calle de Azusa de Los Ángeles en el centro de un avivamiento internacional. En aquel lugar, blancos, negros, hispanos, europeos se reunían y adoraban juntos, cruzando límites culturales anteriormente inquebrantables. Acompáñanos en este recorrido por la vida del ministerio del que muchos calificaron como el catalizador del movimiento pentecostal de los principios del 1900. Ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. El 2 de mayo de 1870 nace Seymour. Los padres de este habían sido librados de la esclavitud solo pocos años antes. William nació en un mundo abrumado por la violencia racial. El Ku Klux Klan había estado haciendo estragos durante años. La segregación era común, pero Seymour encontró su identidad en Jesucristo. A los 25 años finalmente Seymour rompió con la atadura mental de su complejo de inferioridad y se fue de su tierra natal. En Indianápolis comenzó a congregarse en la iglesia metodista episcopal Simpson Chapel, pero las divisiones raciales se endurecieron en Indianápolis, por lo que se mudó a Cincinnati, Ohio. Seymour era un ávido seguidor de John Wesley. Este creía en la oración, en la santidad y en la sanidad divina y que no debía haber discriminación en Jesucristo. Accidentalmente encontró a los Santos de la Luz Vespertina, conocido como Movimiento de la Reforma de la Iglesia de Dios. Allí recibió el llamado al ministerio. Desgraciadamente contrajo viruela, que en esa época generalmente era fatal. Fueron 3 semanas de horrible sufrimiento. Como resultado quedó ciego del ojo izquierdo, marcas en el rostro. En 1906, la ciudad de Los Ángeles era una figura en miniatura del mundo. Aquí había un pequeño grupo negro con ansias de recibir más de Dios. En este lugar, Seymour disertó poderosamente sobre el Evangelio de la sanidad divina y el pronto retorno de Cristo. También enseñó que una persona no es bautizada en el Espíritu Santo a menos que hable en otras lenguas, y al mismo tiempo admitió que él mismo no había recibido esta manifestación. Ya para el 14 de abril de 1906, Seymour y sus ancianos salieron a buscar el lugar perfecto. Cuando este consiguió el edificio, llegó gente de todas partes para ayudar a restaurar el mismo. Pintaron con cal las paredes, en los pisos se colocó acerrín y se armaron bancos con planchas de madera y barriles. El púlpito se armó con 2 cajones clavados uno sobre el otro. Fue en este ambiente humilde de barrio bajo que los nuevos inquilinos de la calle Azusa 312 se prepararon para un avivamiento internacional. El 18 de abril de 1906 fue el día en que la historia registra el terremoto de San Francisco. Cientos de personas corrieron a Azusa para escuchar el mensaje del Evangelio y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Aún los ricos se acercaban a esta zona de clase baja. Se dice que el poder de Dios se sentía en Azusa y que aún fuera del edificio docenas de personas caían en la calle, postradas antes de llegar a la obra misionera. Luego, muchos se levantaban hablando en lenguas sin la ayuda de ninguno de los que estaban adentro. Un relato dice que cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente. Muchos, recién bautizados por el Espíritu Santo, se sentían llamados a una nación determinada como Escandinavia, China, India, Egipto, Irlanda, África y muchas otras naciones. Seymour nunca pidió un salario, por lo cual solía vérselo caminando por el medio de la gente con billetes de 5 o 10 dólares sobresaliendo de sus bolsillos, donde la gente los ponía sin que él lo notara. Los miembros de Azusa llevaban pequeñas botellas de aceite donde quiera que iban, golpeaban las puertas de las casas para orar por los enfermos, se ubicaban en las esquinas de las calles cantando y predicando y trabajaban como voluntarios para dar vestido a los pobres y alimentar a los hambrientos. En su publicación llamada The Apostolic Faith se escribió: han llegado multitud de personas, Dios no hace diferencia de nacionalidades. En la primavera siguiente dio un pie de $4,000 de un total de $15,000 por el edificio de Azusa, y un año después el saldo estaba pagado. Para ese entonces los relatos de los milagros y las obras misioneras fundadas en diferentes lugares llegaban desde todo el mundo.
En 1909 y 1911, Seymour continuó con su ministerio en Azusa, aunque el número de asistentes disminuyó drásticamente. Pero la vieja misión de Azusa permaneció abierta para cualquiera que quisiera entrar. En 1921 hizo su última campaña ministerial por los Estados Unidos. Finalmente, el 28 de septiembre de 1922, sufrió un repentino ataque cardíaco. Las palabras grabadas en su tumba fueron simplemente nuestro pastor. El saber de letras. Ya al final de nuestro programa solo nos queda señalar que lamentablemente solo 200 personas asistieron al funeral de William Seymour, pero ellas dieron mucho testimonio de las grandezas de Dios a través de su vida. El legado y ministerio de William Seymour y los resultados de su esfuerzo entre 1906 y 1909 produjeron el movimiento pentecostal y lo hicieron expandir de manera insospechada. Solo la eternidad revelará por completo el fruto del ministro William Seymour. Una cosa es clara, fue una tremenda explosión del fuego pentecostal para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Un gran abrazo y hasta la próxima, amigos. Adiós.